Muy buenos días, Dios les bendiga, Iglesia Palabra de Vida. Damos gracias al Señor porque nos permite estar acá, ¿cierto? Porque ha sido bueno con nosotros. La vida es un milagro, es un regalo y el poder estar aquí y compartir como hermanos siempre será una bendición. Hoy quiero hablarles sobre un sermón que he titulado Fe falsificada. Y ahorita vamos a entender por qué el título. Pero antes vamos a orar también por la palabra, que el Señor sea hablando en nuestras vidas y corazones. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que me das de enseñar. Que juntos podamos, Señor, meditar en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude también a vivir tu palabra. Quedamos en tus manos confiando, Señor, en que tú estás aquí y que tú, Señor, vas a tener el control durante este tiempo y que sea aprendizaje y bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar revisando hoy una parábola. Creo que hace tiempito no enseñábamos sobre una parábola. Las parábolas siempre tienen algunas verdades espirituales escondidas y por eso es que algunas parábolas son más complejas de interpretar que otras. Hoy vamos a tener una más sencilla porque el mismo Jesús la interpreta. Y vamos a estar en Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Pero antes de leer el pasaje, yo no sé si usted alguna vez se ha llegado a confundir entre algo auténtico y algo falso. Seguramente, ¿cierto? Le ha pasado. A mí recientemente me pasó con Temu, ¿cierto? Compré algo que parecía original y cuando llegó, la decepción total. Solo para ilustrar un poco cómo se vive esto en la actualidad, permítame citar algunos ejemplos. ¿Qué tal los billetes falsos? Yo creo que por lo menos a más de uno acá lo han estafado con algunos, ¿cierto? Y espero que sea así, que no sea al revés. Hace poco escuché algo interesante sobre este tema de los billetes falsos. Los expertos que detectan billetes falsos no se entrenan examinando aquellos que son falsos, sino conociendo profundamente el billete verdadero. Porque las falsificaciones pueden parecer tan reales que solo el que conoce el original es capaz de distinguirlas. Por otro lado, citando otro ejemplo, seguramente usted también ha escuchado cómo hay personas que a través de las redes sociales crean perfiles falsos, ¿cierto? Con fotos, con todo tipo de información que los hace parecer confiables. Pero detrás se esconden personas que quieren hacer daño, ¿cierto? Criminales, depredadores, que quieren manipular. Para completar este panorama moderno de falsificación, pensemos en lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Hoy podemos ver videos de personas diciendo cosas que nunca dijeron, o personas estando en lugares donde nunca estuvieron, incluso con rostros que ni siquiera existen. Pero todo se ve tan real, pero es completamente falso. Es una ilusión convincente, pero sin verdad. Y menciono estos ejemplos porque Jesús nos advirtió de algo muy parecido, que también en este mundo habrá imitadores de la fe, ¿cierto? Personas que se ven idénticos a un discípulo original, se visten igual, hablan igual, se peinan igual, pero están viviendo una fe falsificada. Y pensando en esto, ahora sí quiero que vayamos juntos al texto, que usted pueda ubicar ahí en su Biblia Mateo 13, versículos 24 al 30. Recuerden que es una parábola y recuerden que vamos a estar buscando una verdad espiritual o varias verdades espirituales. Y que también las parábolas dependen mucho del público o el auditorio que los está escuchando. Dice así la palabra del Señor. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto,
Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Como pudieron escuchar, aquí Jesús habla una parábola, ¿cierto? Conocido como la parábola del trigo y la cizaña, y allí nos muestra cómo el bien y el mal crecen juntos, cómo lo falso puede parecer verdadero y cómo solo el fruto al final va a revelar la verdad. Así que quiero hablarles un poco de esto, porque así como no todo lo que brilla es oro, no todo el que parece trigo lo es, según esta parábola. Y algo muy importante es lo siguiente: para poder entender esta parábola necesitamos mirar varias cosas del contexto mismo de la parábola. Porque usted notará, si usted adelanta un poquito ahí en su Biblia, notará que a diferencia de otras parábolas, Jesús tiene luego que explicarla a sus discípulos. Y esto no siempre pasa. En el versículo 36, de ahí del mismo capítulo 13, miren que ya Jesús se dice que él estaba en una barca con una multitud y mencionó la parábola inicialmente. Pero luego sigue dando otras enseñanzas y luego se aparta con sus discípulos y allí los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, ¿por qué no nos explicas lo que tú dijiste ahorita de esa parábola del trigo y la cizaña? Y vamos a leer lo que les dice Jesús, del 36 al 43. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. A mí me parece curioso por qué Jesús tiene que explicarle a sus discípulos esto. ¿Qué estaba ocurriendo que hacía tan confusa esta parábola? ¿Cuál es el misterio que esconde esta parábola? Y muchos teólogos están de acuerdo en que para comprender justamente el misterio que hay detrás de esta parábola del trigo y la cizaña, hay que leer otro versículo más que se encuentra en Mateo 3, 11 al 12. Vamos a leerlo y luego vamos a intentar unir todo esto que estamos leyendo hasta el momento. Miren lo que dice aquí. Después usted en su casa puede leer quizás todo el capítulo, pero vamos a leer solo el versículo 11 y 12. Está hablando Juan el Bautista, ¿cierto? El que preparó el camino para la llegada de Jesús. Y dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y ojo con este versículo porque es el clave. Su aventador
¿Qué es el aventador? Es una herramienta para separar el grano del trigo. Su aventador está en su mano y limpiará su era o su campo y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿A qué le suena esto que está diciendo Juan? Justamente a la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 3, que acabamos de leer, Juan está diciendo, viene uno que es mayor que yo, y con su llegada separará a los justos de los malos. Con él ya no habrá injusticia y dolor. Juan literalmente pensaba que con la llegada de Jesús se establecería el reino y todo sería color de rosa. Vaya la suerte de Juan que para la llegada de Jesús su situación personal empeoró. Así que mientras Jesús está contando en el capítulo 13 la parábola del trigo y la cizaña, usando las mismas palabras que Juan utilizó en su discurso en Mateo 3, Juan está preso y agregaría yo que muy confundido. Tanto así que en Mateo 11, versículo 3, Juan, el que preparó el camino del Señor, el que bautizó a Jesús y fuese testigo de su manifestación, llegó a enviar a sus discípulos a preguntar, bueno, ¿eres tú el que había de venir o estamos esperando a otro? Así era la confusión que tenía Juan. Y posiblemente más de un discípulo de Jesús también estaba confundido con esta parábola, con estas palabras del Señor. Así que, como usted notará, el gran misterio que ni Juan entendió, ni la multitud que escuchó en su momento la parábola comprendió, es que el reino de Dios llegaría en dos etapas. Ahí está la diferencia. A Juan y sus discípulos y los discípulos del Señor les tocó la primera etapa, la llegada de Jesús. Nosotros estamos en la mitad de esas dos etapas, ¿cierto? Esperando la segunda llegada de Jesús y mientras aguardamos ese glorioso día, ¿cierto? Hay realidades que, aunque nos resulten incómodas, como le pasó a Juan, son parte de nuestra experiencia en este tiempo. Así que esta parábola, ¿cierto? En esta parábola encontramos verdades que nos ayudan a saber cómo actuar mientras esperamos. Y quiero de manera puntual, ¿cierto?, hablarles sobre estas realidades y explicar de forma práctica lo que significan para nosotros hoy, para que no nos pase lo de Juan, ¿cierto? Juan pensaba que con la llegada de Jesús ya esta parábola se iba a cumplir. Enseguida, con la llegada de Jesús, se iban a separar los justos de los malos y todo el sufrimiento, el dolor iba a acabar. Pero no, todavía no. Llegará un momento en que sí, con la segunda llegada de nuestro Señor. Pero mientras estamos aquí en este campo, la parábola habla de un campo, ¿cierto? El campo es el mundo, lo dice el mismo Jesús. Necesitamos algunas cosas que nos ayuden a ser buenos discípulos, a no vivir una fe falsificada. Esa primera realidad de la cual les quiero compartir es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Es lo primero que encontramos en la parábola. Dice, repito nuevamente, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que Jesús aquí comienza mostrando que aunque Él ha dispuesto un campo hermoso donde podemos crecer, desarrollarnos, ser felices, en ese mismo campo existirán personas, circunstancias que no hacen parte de lo que Dios inicialmente quiso para su creación. Hay trigo y hay cizaña. Están creciendo juntos, ¿cierto? Y a la par, con la misma intensidad están creciendo ambos. Es por eso que aunque la iglesia crezca, seguiremos viendo maldad en el mundo.
Pero también es por eso que aunque el mal crezca, tampoco la iglesia dejará de existir. Estamos creciendo juntos y a la par. Es por eso también, hermanos, que seguiremos encontrando personas que hacen el mal y que no están muy lejos, están a nuestro lado, están creciendo justo al lado de nosotros, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Me impactó mucho, yo me imagino que ustedes también, la noticia de este joven, ¿cierto?, de 19 años, que fue ultimado por un habitante de calle aquí en Itagüí, en el sur de la ciudad. Una vida anulada en un instante. Trigo y cizaña están creciendo juntos. Entonces, el primer establecimiento del reino en el mundo ya se hizo presente en Jesús. Sin embargo, el enemigo, dice la parábola, también actúa, ¿cierto? Y siembra cizaña en el mismo campo. Esto nos enseña algo práctico. El bien y el mal coexisten. No vivimos en un mundo puramente bueno. Estamos en un campo donde el reino avanza, pero el mal no retrocede. Una aplicación de este primer punto, de esta primera realidad, sería la siguiente. No te escandalices si encuentras contradicción espiritual en tu iglesia, en tu familia o en tu entorno. El trigo y la cizaña crecen juntos por ahora. Pero esto no significa que Dios haya perdido el control, porque también la parábola nos va a llevar a ese juicio final, ¿cierto? A esa separación eterna. Así que su juicio, el juicio de Dios, es seguro también. Y su tiempo es perfecto. También quisiera agregar que, como mencioné, la realidad es que ni la iglesia se salva de esta situación. Cierto, decía San Agustín, la iglesia no es una comunidad de perfectos, sino una escuela de pecadores en proceso de redención. Así que tranquilos, hermanos, que tampoco hay iglesias perfectas. Y si la hay, se vuelve imperfecta cuando usted o yo llegamos. La segunda realidad es la siguiente. El fruto, dice la parábola, es lo que va a revelar o va a dejar expuesta la falsedad. Y esto lo encontramos en el versículo 26. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Al principio yo estoy suponiendo que usted conoce, ¿cierto?, que la cizaña y el trigo se ven idénticos, ¿cierto? Usted puede buscar una foto y es impresionante. Es muy difícil reconocer cuál es trigo y cuál es cizaña. Pero cuando el trigo produce fruto, por el mismo peso de la semilla, el trigo se inclina. Entonces es sencillo ya ahí sí reconocer la diferencia de ambos. Pero al principio la cizaña y el trigo se ven igual. Con el tiempo, cuando llega ya a la madurez, el fruto es lo que deja en evidencia su naturaleza. Así que, iglesia, lo falso no puede sostener su imitación por siempre. Y curiosamente, hablando de la inclinación, esto que les comenté, me parece que es un símbolo de humildad, ¿cierto? Así que, algo rapidito allí, un verdadero discípulo debería distinguirse, por lo menos con su humildad. Ahora, retomando la idea, lo que espera Dios que distinga a sus hijos, entonces, es el fruto. Es lo que nos va a distinguir de la cizaña. Pero no entendiendo el fruto como resultados, actividades, cantidades y números, porque solemos asociarlo con eso, ¿cierto? Yo estoy dando fruto porque estoy haciendo esto y lo otro, y ya se convierte en algo que depende de nosotros, no de Dios. Y eso es peligroso. Por eso el fruto tiene más que ver con permanencia y amor. El fruto es algo que solemos confundir, ¿cierto? Pero no es tanto las cantidades, no es hacer más, es estar más con Él. Y yo creo que les voy a dejar una sugerencia, y es que usted pueda meditar en Juan 15,
y va a entender lo que es el fruto realmente y llegará a la conclusión que el fruto es dependencia de Dios, ¿cierto? Es permanencia en Él. Una vida que dé fruto es una vida de dependencia total a Dios en un mundo que quizás busca independizarse más de Él. Así que nuestro deber es sencillo. Cuando aquí la parábola habla de dar fruto y que ese va a ser nuestro distintivo, es estar anclados a Jesús, ¿cierto? Que es la vid verdadera. Y también el fruto tiene que ver con mostrar amor a los demás. Una aplicación de esta segunda realidad sería lo siguiente. Escuchaba alguna vez que el tiempo es el mayor testigo de la verdad. Así que el fruto, tarde que temprano, es lo que va a revelar lo invisible. ¿Cómo está usted con el Señor? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su intimidad con Él? Así que preocupémonos por dar el fruto que Dios espera de nosotros. Hay una tercera realidad que encuentro en la parábola y me parece que es muy bonita, es bella. Cuando seguimos leyendo en los versículos en el versículo 28 al 30, encontramos quizás lo que se podría categorizar como la paciencia del dueño del campo o la paciencia de Dios. Dice John Stott, la paciencia de Dios no es tolerancia al mal, sino una oportunidad para el arrepentimiento. Cuando leo los versículos 28 al 30, mire lo que dice, vamos a leerlo nuevamente. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Y qué es lo primero que dicen los siervos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Los siervos querían actuar inmediatamente, ¿cierto? Arranquemos la cizaña, pero el dueño lo detiene. Y esto habla del corazón paciente de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿cierto? Y esto también lo encontramos en versículos como en 2 de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Así que esta parábola del trigo y la cizaña también nos deja ver ese corazón del Padre, ¿cierto? Un Dios paciente, amoroso, un Padre de segundas oportunidades. Pero también nos deja ver algo que creo que eso sí aplica para nosotros, ¿cierto? Estos versículos nos dejan otra enseñanza clave. Nos muestra que a nosotros no nos corresponde arrancar la cizaña. Ese no es tarea de nosotros, no es el trabajo nuestro. No nos corresponde a nosotros juzgar, señalar, mirar con odio, apartar, desechar, excluir. Nosotros no conocemos el corazón de la gente, ¿cierto? Podríamos llevarnos sorpresas. No nos toca ese trabajo, pero ¿qué solemos hacer nosotros con los que sentimos que son cizañas? Queremos, así como los de la parábola, ¿cierto? Arrancarlos, que no estén aquí a nuestro lado. Bueno, y sin querer decir mucho y sin buscar sonar tampoco tan disruptivo, yo personalmente, es una opinión personal, creo que en el cielo nos vamos a llevar un par de sorpresas. Porque la gracia, ¿cierto? La paciencia, la misericordia de Dios es escandalosa, pero también es abundante. Y seguramente esa sorpresa será porque nosotros no conocemos los corazones de las personas. Somos muy rápidos en juzgar, pero finalmente es Dios el que conoce cada vida, ¿cierto? Y sabe Él quién es trigo y quién es cizaña. Pero ojo, si usted es de esas personas que está jugando a ser Dios y a querer con sus propias manos arrancar la cizaña, por favor, deje de hacerlo. Vengo llegando de un evento que hubo esta semana en Bogotá, llamado Missio Dei, la misión de Dios, que es un intento
de ponernos de acuerdo como iglesia y buscar hacer más actividades, acercamientos que cobijen a los pobres, a las viudas, a los marginados y a los excluidos, justamente como Jesús lo hacía. Así que lo menciono porque creo que eso habla también esta parábola. Esta parábola no debe llevarnos, ¿cierto?, a pensar que como yo soy trigo, entonces puedo señalar a los demás. Esta parábola debería despertar en nosotros un ferviente amor por los demás, porque estamos en el mismo campo. Y llegará el momento que personas que crecieron junto a nosotros y que tuvimos siempre ahí a nuestro lado se pierdan. Eso es una verdad profunda que nos deja esta parábola. ¿Cierto? Estamos hablando de familiares, de personas que tuvimos ahí a nuestro lado, en el mismo campo. Y no queremos eso. No es lo que queremos. ¿Cierto? El que es paciente es Dios. Yo pienso que nosotros deberíamos estar impacientes por llevar esperanza y buenas nuevas a otros. Empezando por el que está ahí creciendo a tu lado. Una aplicación sencilla de esta tercera realidad es que solo Dios conoce quién es quién. Pero mientras tanto, sé tú un trigo que crece, no un juez que arranca. No nos toca actuar ese papel. Sé un trigo que crece y ayuda a crecer. Una última realidad que yo encuentro es que también esta parábola tiene una gran carga escatológica, ¿cierto? Nos debe hacer pensar y soñar con la segunda llegada de nuestro Señor. Esta última realidad es el juicio final y la separación eterna. Y esto lo encontramos en la explicación que Jesús hace de la parábola luego cuando está en privado con sus discípulos. Jesús describe la siega, ¿cierto?, como el fin del siglo, el momento de la cosecha o el juicio final, cuando ahí sí los justos y los injustos serán separados. Nuevamente, Juan pensaba que eso se iba a dar inmediatamente, ¿no? Nosotros todavía no lo hemos vivido, pero lo vamos a vivir y esa es nuestra esperanza. Llegará el momento que esto pase, donde finalmente los justos y los injustos serán separados. En ese día, hermanos, ya no habrá forma de seguir falsificando la fe. Nuestra esperanza es, mi esperanza es, cuando nosotros meditamos esta parábola y conocemos la paciencia de Dios, mi esperanza es que mucho antes de que llegue ese momento del juicio, de la separación eterna, tanto nosotros, todos los que estamos aquí en este auditorio, como muchos otros, hayamos abrazado la gracia de Dios tan profundamente que no tengamos que llevar una doble vida, sino que vivamos con autenticidad, recuperando la identidad por la cual fuimos creados. Jesús va a explicarle, cierto, a sus discípulos que al final del tiempo Dios hará una separación definitiva entre los hijos del reino y los hijos del maligno. La cizaña será echada en el horno de fuego y el trigo será recogido en el granero. Esto nos recuerda que el juicio vendrá, ¿cierto? Casi no nos gusta que nos prediquen sobre esto, o de pronto no pensamos tanto en esto, pero eso es un hecho. El juicio vendrá y ya ahí no habrá mezcla eterna, ¿cierto? Aunque hoy parezcan iguales, al final se sabrá quién fue trigo y quién fue cizaña. Una aplicación de esta última realidad es que el juicio, pienso yo, también será justo y nadie podrá engañar a Dios. Así que es nuestro deber asegurarnos de estar en Cristo. Ahora quiero aclarar esto, ser trigo no es perfección. Usted pensará, no, ahorita me toca salir a hacer 1000 ajustes. No, ser trigo no es perfección, es dependencia, es arrepentimiento, es amor, es ser genuino, es ser original. Ser cizaña, por su parte, es resistir la verdad. Ser cizaña también es aparentar
o es cumplir, pero sin transformación. Y ser cizaña también muchas veces es creerse trigo, ¿no? Que Dios nos ayude porque es un poco complejo, pero yo creo que en la medida que usted dependa de Dios más que en sus propias fuerzas, usted va a ser trigo. Y quiero concluir con lo siguiente, que usted se lleve esto para su casa, que usted esto lo tome para su vida. En primer lugar, como aprendimos, el trigo difícilmente se reconoce durante la siembra, ¿cierto? Este se va a reconocer por su fruto durante la cosecha. De la misma manera, una fe genuina no se mide tanto por lo que se muestra en la superficie, sino por lo que se cultiva en el secreto y lo que usted guarda en su corazón. Así que seamos cercanos a Dios, a su palabra y a la comunidad de fe. Creo que eso es lo primero. Usted trate de cultivar su relación con Dios. En segundo lugar, lo falso, como vimos en la parábola, puede imitar la forma, pero nunca sostener el fruto. Mientras esperamos a nuestro Señor, siempre, hermanos, va a haber tiempo de arrepentirnos y ser verdaderos cristianos. Así que si hoy usted siente que está haciendo cizaña, simplemente pida perdón, arrepiéntase y siga adelante, que nadie de aquí le va a juzgar, ¿cierto? No podemos, no nos toca ese papel, así que no se preocupe por eso. 3, en cuanto al arrepentimiento, que vemos que, ¿cierto? Si Dios tiene esa paciencia, es nuestro deber reaccionar cuanto antes, arrepentirnos, pero aunque aprendimos que Dios no tiene prisa en juzgar porque su paciencia es grande, recuerde también que su justicia nunca llega tarde, porque no podemos pretender pasarnos toda la vida jugando a ponernos el título de cristiano y quitándonos, ¿cierto? Arrepentirnos porque tenemos ese as bajo la manga. No se trata de eso. Se trata de hacer correcciones y ya, ser genuino. Hagamos los ajustes hoy. También creo que esta parábola apunta mucho al corazón, ¿cierto? Porque miren que justamente la semilla del trigo está dentro y eso es lo que finalmente lo distingue de la cizaña. Y podríamos decir que también lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nadie más ve, solo Dios, es lo que nos hace distintos. Hablando de nuestros corazones, tengamos cuidado, hermanos, porque el mayor engaño no es el que vemos afuera, sino el que toleramos dentro. Cuidado con lo que usted está tolerando, ¿cierto? Cultivar autenticidad es más urgente que detectar falsificaciones. Así que preocúpese más por usted que por estar mirando el defecto de los demás, ¿cierto? Ya aprendimos que esta parábola no es como para salir a ver, bueno, quién está haciendo cizaña, no, revise su corazón. Tengamos cuidado con juzgar, con maltratar a otros y empecemos a mirar con misericordia, así como Dios ha hecho con nosotros. Finalmente, aprendíamos que la eternidad no mezclará lo que hoy crece junto. Habrá un día donde la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad ya no compartan el mismo campo. Y esperamos ese día con esperanza. Así que, iglesia, en un mundo donde es difícil detectar lo falso de lo real, dejemos de ser copias convincentes. Vivamos una fe real. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu